Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Esta es una clase que vamos a tener para repasar brevemente el tema central de nuestro examen correspondiente al tercer parcial de la materia Aspectos Legales del Comercio Internacional. Habíamos desarrollado en las clases anteriores todo lo relacionado a el contrato de compra-venta, que es el punto central de nuestra clase. Bueno, entonces yo les quiero comentar igual que tengan ustedes presentes que el contrato de compra-venta internacional hace referencia a aquel acuerdo de voluntades que se expresa entre dos partes, una llamada comprador y la otra llamada vendedor. ¿Sí? Estas partes que están realizando un acuerdo necesariamente tienen que estar domiciliadas en dos lugares diferentes, en dos estados diferentes. Allí recién se va a configurar la internacionalidad de la compra-venta, ¿sí? Entonces, tengan presente eso. Ambas partes, entonces, domiciliadas en espacios, en estados diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a ser, cuál va a ser el objeto de nuestra compra-venta? ¿Para qué estas partes van a acordar algo? Pues efectivamente para que se dé la transmisión de la propiedad, la entrega de una determinada mercancía, de una cosa, una o varias, ¿no? Bueno, entonces ese es el objeto, la transmisión de la propiedad de una cosa. Además de eso, hay que tener presente que tiene que estar enmarcado en lo que es el contexto legal admisible para los contratos de compra-venta internacional. Entonces, tener presente cuáles son los requerimientos que se tienen en un contrato de compra-venta. ¿Cuáles son? Son todos aquellos relacionados, perdón chicos que les interrumpa, pero ya los compañeros, uno de los compañeros me está avisando que está con problemas de energía eléctrica. Así que, bueno, hay que tener presente todas las cuestiones para nuestra clase. No se preocupen que yo estoy grabando esto, entonces les voy a facilitar el enlace también para que luego puedan ver. ¿Sí? Entonces, tranquilos los compañeros que no pueden, avísenles que no hay problema, que va a estar disponible la grabación para todos aquellos que no estén. Bueno, no hay problema. No hay problema. Paso la grabación. Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba mencionando que en el contrato de compraventa internacional tiene que darse el requisito de que existan dos partes entonces, un comprador y un vendedor, y que ambos tienen que estar domiciliados en estados diferentes. Y tienen que acordar, ¿sí? Acordar la entrega de una determinada mercancía que va a implicar la transmisión de la propiedad de esa mercancía, ¿sí? Entonces, ese es el objeto del contrato de compra-venta, la transmisión de la propiedad y la entrega de una mercancía. Estos son los dos aspectos centrales. Con respecto a la norma aplicable, les estaba mencionando también recién que tienen que tener presentes ustedes cuáles son las normativas que rigen el contrato de compra-venta internacional. Es, al igual que el contrato genérico, no tiene una normativa específica que lo regule país por país, sino por el contrario, tiene un marco legal que es abarcativo en la mayoría de los aspectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este contrato tampoco tiene una forma específica en su estructura de desarrollar, sino que se ajusta a la voluntad de las partes siempre y cuando se cumplan con los requerimientos básicos que exige la Convención de Viena del año 1980. ¿Sí? Esa es la norma básica que rige el contrato de compra-venta internacional, tal y cual como estaba publicado en nuestro espacio del eCampus. Ustedes tienen acceso a esa normativa legal rectora internacionalmente del contrato de compra-venta internacional. ¿Qué es lo central aquí? Ver cuáles son los elementos que no están incluidos dentro de lo que es la compraventa internacional. Entonces, tener presente bien y en claro el artículo número 3 de la Convención de Viena
para identificar cuáles son aquellas mercancías que no están incluidas dentro del contrato de compra-venta internacional. Bueno, a ver un poquito, les quiero compartir brevemente una pantalla para ir avanzando, para que ustedes tengan presente sus materiales, ¿sí? Y cómo ir afianzando el estudio en ese sentido. Sobre todo porque esto es un repaso somero de lo que es el contrato de compra-venta, porque no nos pudimos encontrar la semana pasada, y lo que corresponde exclusivamente a la clase de hoy, que es el contrato de transporte internacional, que también entra dentro del tercer parcial. Les voy a subir enseguida el video para que lo tengan a mano. Bueno, aquí en esta sección ustedes pueden ver parte del concepto y generalidades del contrato de compra-venta, que es esto que les estaba mencionando recién, ¿sí? Sobre todo puntualizando que las partes que son integrantes de un contrato de compra-venta necesariamente tienen que tener domicilios en estados diferentes para que se configure lo que es la internacionalidad del contrato de compra-venta. Aquí es aplicable la Convención de las Naciones Unidas, el Contrato de Compra-Venta Internacional conocida, que es la Convención de Viena del año 1980. ¿Sí? Bueno, después... bueno, tener presente que en el Paraguay la normativa rectora es la ley 2611, firmada en el año 2005, que trae a nuestra normativa interna la Convención de Viena del año 1980. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases hablábamos de la pirámide de Kelsen, el orden de prelación de las normas jurídicas que se representaba con una forma piramidal? Bueno, lo que hace esta ley 2611 es justamente traer esa normativa de carácter internacional a nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿sí? Entonces, hablar de la ley 2611 o de la Convención de Viena es una normación de contratos y obligaciones de miren, y aquí la Convención de Viena es todas aquellas que están relacionadas con el para uso doméstico, no es una venta internacional. Valores mobiliarios, los buques, las embarcaciones y todas aquellas relacionadas con la vida, el trato de complemento. Porque para eso existe particular el es decir, si yo quiero un lote de algo, una parte especial, pues me va a la normativa de procedimiento de ese ¿entiendes? No es la Comisión de Nacional, porque que le no es sencillo, además son entonces aquí de lo que es los elementos. ¿Cuáles son los elementos básicos que el objeto que se va a transferir tiene que ser una cosa determinada, es decir, que tiene que poder indicar exactamente para el pago de bien, sino por el contrario, si otros signos es similar como el oro, el diamante, pero bienes de especie que son susceptibles de apreciación pecuniaria, que es una que está siendo objeto de contrato. Entonces, tiene que estar determinada la cosa de acción, eso sí es parte de un signo que lo represente de acuerdo a la voluntad de ese. Es decir, parte de se compra y el vendedor, ¿sí? Un contrato de compra internacional. Lo que sí, un trata de dos negociados en estos países. Porque no es sino que tenga a los efectos eficientes para que se efectúe el trato. Luego no tiene ¿entienden? Es una exigencia de calidad de objeto y para que ellos tengan una mayoría de 18 años o más de edad. Pero, está vigente a partir del 1 el código de herencia. Es importante por la venta internacional. En esa procedimiento excelente importante oferta la cosa es el para la del ejecutar la entrega de las cosas están el de esta carta de oferta y bueno, por la forma no tiene ningún particular, habiendo a que la Convención de Viena otorga la facultad, la autonomía y en ese sentido puede ser la estructura de la va a ser aplicada la Convención de Viena del 1980 y lo específico va a acordarse entre las partes que aplica el caso del ilícito y las partes en ese contrato. Entonces, el incumplimiento de una pausa. Bueno,
obligaciones que está mencionando el SEMA, las obligaciones del vendedor y las del comprador, que son las obligaciones que están aquí en directo, las llamadas de las mercancías de manera distinta. Puede ser el terms en de cual es la clave y la cláusula válida para nuestro contrato de compra-venta y el rubro de transporte y bueno, tener presente la entrega de mercadería que en plazo, la entrega de documentación que existe a esa mercancía. Implica todos los documentos, el comprador escrito una vez. Ahora, tener presente que no es tan nuevo civil. Tiene, significa esto. Es un recibido así, un momento. Es decir, no es la calidad, no es el espejo. Entonces, ese puede entonces, otro código otorga ese que se llama la garantía de acción por vicio oculto. En efecto, está vinculado, está descrito en nuestro Código Civil. Entonces, aquí también tienen una definición un poco más concreta de lo que es la conformidad con las mercaderías entregadas, que justamente está vinculado a que existe cualitativo, cuantitativo y jurídico respecto a términos de la mercancía que se recibe. Aquí tienen algunos ejemplos y unos supuestos que pueden surgir una vez que se dé la entrega de la mercancía, el portador tenga responsabilidad o no. Es el Incoterms que se habla dentro de la venta, entonces no hay problema. Entonces, lo primero que habíamos hablado es como responsabilidad es la entrega de la mercancía con transmisión. Luego, la transmisión de la propiedad. Justamente implica ya una cuestión de intrínseco dentro del contrato de venta. Es decir, la mercancía implica defectiblemente la transmisión de la propiedad. Esto es, debe ser algo que está bajo mi responsabilidad para ser del comprador. ¿Entiendes? O sea, además de entregar físicamente bien, le entrego lo que es la propiedad. Esa es una la zona, ¿sí? Es decir, dejar de mi bien, el bien mío a la otra persona. De la propiedad. Y está vinculado a los documentos, a todos los documentos requeridos de acuerdo a la calidad, condición y especificidad del bien. Así físicamente también tiene propiedad y entregar respecto a los documentos vinculados a ellos. Aquí también les menciono cuáles son las obligaciones del comprador. Recién vimos las del vendedor, que es quien hace la entrega de la mercancía. Y en cuanto al pagar la mercancía, el pago de la mercancía de acuerdo al precio fue convenido entre partes sin ninguna necesidad o movimiento de forma de las partes, ¿verdad? Así tal y cual tiene que darse en efecto, ¿sí? Entonces, acuérdense que el precio es decir, una entrega a través de la fijación de un precio determinado. Y en esta sección que hablamos del pago de precio, es necesario presente bueno, ¿cómo tiene que ser ese precio? Recuerden que tiene que ser, en efecto, el precio tiene que estar marcado en un objeto que sea susceptible de la apreciación peculiar y que represente ese valor. Por ejemplo, les decía hoy que lo más común que se utiliza además de dinero son los metales preciosos, sobre todo el oro, ¿sí? El valor del oro tiene es de carácter universal, entonces se utiliza con mucha frecuencia en moneda. También otras joyas preciosas se utilizan al efecto e inclusive el petróleo. Entonces, bueno, el pago en efecto tiene que ser realizado en el lugar que fue convenido por las partes, ¿sí? Este lugar convenido por las partes es el que está documentado dentro del contrato de compraventa internacional y tiene que realizarse también en la misma moneda que se haya acordado o pactado. Voy un poquito más rápido. También, entonces, la recepción de las mercaderías en las condiciones que son fijadas en el contrato de trabajo, perdón, en el contrato de compraventa internacional. Estas condiciones tienen que tiene que chequear que en efecto estén dadas esas las reglas puedan llegar de la manera en la cual fue dado. Esa es una obligación tan trascendente que nuestro mismo Código Civil otorga lo que es el concepto de conformidad y también las de garantía de bienes. O sea,
no es poca cosa. La recepción tiene que darse puntualmente y también el otorgamiento de la conformidad. Bueno, esto es la última, otras obligaciones del comprador, está vinculado a lo que les estaba mencionando recién, ¿sí? Y la obligación de examinar y dar seguimiento a los vicios ocultos. Miren, dependiendo del tipo de mercancía, nuestro código otorga la garantía por vicios ocultos en un plazo de ¿sí? Hay normas internacionales de 5 años. Miren, por ejemplo, en el caso de los electrodomésticos, por ejemplo, ven esa garantía que viene con los electrodomésticos que dice, bueno, que garantía del fabricante, dice, hasta 2 años. Bueno, esa es la garantía de evicción por vicios ocultos, ¿sí? Entonces siempre va a estar documentada formalmente, ¿sí? Y además avalado por la normativa de carácter internacional y nacional en ese sentido. Entonces ya tienen un ejemplo para identificar mejor lo que es la garantía de evicción o garantía por... Las dos partes, tanto como obligaciones que son comunes, ambos las por el comprador, el pago de los intereses que surjan por las deudas que no se cumplan en forma efectiva, tanto del establecimiento como del pago efectivo de los intereses que surgen por la deuda y bueno, y que puntualmente también la posibilidad de notificar cuando sea necesario diferir el poder como de las otras partes. Es decir, si el vendedor, por ejemplo, no va a llegar con la fecha de la entrega, pues puede, tiene la facultad de mencionar eso al comprador y acordar el diferir para la entrega de las mercancías. Esto tiene que ser para las partes el caso de cumplimiento como de el pago efectivo de deuda. Se acuerda contra intereses, el caso de que no se ha pagado. Y también se acuerda por ejemplo, de que no se cumpla con la entrega de la cosa o de la mercancía. Finalmente, en la sección siguiente tiene algunas descripciones de lo que ya estuvimos hablando, vinculados al referido recién. Y algunas recomendaciones sobre cómo llevar adelante de la mejor manera el trato internacional. Por ejemplo, tener siempre presente que uno tiene que tener diferentes países con los cuales uno está contratando, identificar correctamente las partes, identificando, pero lo más claro posible el nombre, el domicilio, datos personales, digamos, de las empresas o de las personas, ¿sí? En relación de la documentación, identificar todo el detalle, el lugar, fecha, país, provincia, en el caso de que así sea la distribución del estado con el cual se contrata. Bueno, y sobre todo, identificar bien puntualmente el objeto del contrato de internacional, es la mercancía. Entonces, si no se puede hacerlo dentro del texto ordinario del contrato, es el de base. Entonces, siempre presente calidad, copia de los planos, finalidad, pruebas de calidad, todo el detalle relacionado a la mercancía que es documentado. Identificación del embarque, si es que va a ser previa o no, esto está vinculado con el Incoterm que se hace para el proceso de compra-venta. Identificación del precio, cuidado del seguro, esto está vinculado a... Bueno, eso es todo lo que les quería mencionar, chicos, como a manera de resumen. Y por favor, el examen parcial, que si tienen alguna duda, escriben en el foro de ayuda o bien me escriben en los grupos con respecto a la forma y al fondo de nuestro examen del tercer parcial. Eso a todos, ha sido como siempre encontrarnos de esta manera, aunque sea. Lo importante es que nos encontramos, ¿vale? Bueno, les deseo mucho éxito, chicos. Nos vemos.